Buenos días. Hoy tenemos el gusto de mostrar una parte de la vida de don Juan Larrea Holguín, uno de los más insignes juristas ecuatorianos y desde luego el más prolífico de todos los tiempos. Podríamos decir que fue un gran académico, una gran persona e incluso, muchos dicen, un gran santo también. Hablemos pues primero de quién fue en su vida, después hablaremos algo de su labor académica, de su producción científica y de lo que ha representado para el país. Comenzamos pues mostrando una parte de su álbum. Comenzamos con los primeros años. Desde los primeros años, don Juan Larrea Holguín mostró ser una persona realmente, primero con una inteligencia muy grande, ¿no? Recordará sucesos de su vida que acaecieron a los 4 años, ¿no? Incluso quienes estaban sentados, por ejemplo, en la mesa de su padre. Un presidente, un ministro y todo esto. Una memoria excepcional realmente. Unas cualidades intelectuales desde temprano muy lúcidas. También de esa época uno alcanza a ver que era una persona con gran carácter. Por eso le llamaban el doctor Fosforito. Realmente esto influirá en muchos años más adelante. Se sabe, por ejemplo, de algún profesor grande de los romanos, si no me equivoco, era Giorgio del Vecchio, que lo tuvo como profesor, que tuvo algún alumno que hablaba mucho en clase y que los terminó sacando a empujones, porque no le parecía digno que un profesor tan grande tuviera un alumno tan bullicioso, por decirlo así. Ese temperamento sin duda lo fue limando con el tiempo y después, quienes lo conocimos más tarde como obispo, no habremos pensado que tenía una forma de ser tan fuerte como la que ya desde la primera infancia tenía. Le gustaba subir mucho al monte. Aquí aparece con la familia, justamente en algunas rocas, seguramente de los Andes ecuatorianos. Y es interesante porque se acostumbraba a estudiar bien. Fue siempre el mejor de la clase, terminó como abanderado de su colegio, pero decía que no dejaba todo para el día anterior del examen. De hecho, lo que hacía antes del examen justamente era irse a subir un monte del Ecuador, algún 4000, algún 5000 alguna vez, y después al día siguiente llegaba y como se había aprendido todo días antes, no tenía ningún problema en hacer un buen examen. ¿Qué ejemplo para todos los alumnos que dejan solo los estudios para el día anterior al examen? Para todos los investigadores que solo se dedican a investigar cuando ya apremia la situación. Vemos aquí a su familia en Ecuador. Más tarde, su padre fue llamado a ser embajador en Roma ante la Santa Sede. Y ahí pues conoció Roma, aprendió un nuevo idioma, el italiano, se le midió enseguida de frente, muy rápido, aprendió rapidísimo, llegó a la Sapienza, comenzó ahí a estudiar Derecho, ya había comenzado en la Católica de Guayaquil, pero continuó su carrera allá y se hizo muy amigo de grandes profesores, de Giorgio del Vecchio, a quien ya mencionamos, del civilista Emilio Betti, del romanista Vincenzo Aranjo Ruiz. Y es bien interesante porque trabó tanta amistad con esta gente que después convencerá a Emilio Betti para que estudiara el Código Civil del Ecuador. Un italiano estudiando nuestras leyes. Se ve que tenía gran don de gentes para tratar con las grandes figuras del mundo intelectual. Roma dejará una huella muy grande en su vida, porque después conocerá a quien fue el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Aquí lo vemos allí en Roma. Y supuso un cambio total para su vida. Pidió la admisión pronto al Opus Dei y San José María le animó
a seguir estudiando, ya no solo una carrera, sino dos: Derecho Civil y Derecho Canónico. La primera en el Angelicum, perdón, la segunda, y el Derecho Civil en la Sapienza, donde estaba estudiando. Era un reto bastante grande, por muchas razones. Primero, porque no sabía latín. Cuando al principio estudiaba la carrera, todo lo apuntaba en latín. No sabía si una palabra era una o dos o tres, y lo que apuntaba como una palabra después se enteró que eran tres. Igual, aún así se le midió al latín y sacó muy bien esa carrera, las dos carreras con las mejores notas. Es interesantísimo ver justamente cómo en 4 años sacó 3 tesis doctorales en 3 idiomas distintos: español, latín e italiano. Porque cuando terminó sus estudios allá en Roma, regresó al Ecuador, y para sacar el título de abogado en el Ecuador tuvo que hacer otra tesis doctoral, y llegó a ser justamente el segundo alumno graduado en la Universidad Católica de Quito y el primer profesor de los graduados de su propia planta. Es muy bonito ver cómo al llegar al Ecuador, al regreso del Ecuador, ya siendo del Opus Dei, pues siguió con esa vida académica que tenía, siguió dando clases, enseguida dio clases, además de ser abogado, trabajó en algunas instituciones de mucho prestigio, en uno de los bufetes más renombrados del país, con amigos suyos de su familia también, y dirigió una residencia cuya gráfica tenemos aquí, la residencia Linisas, donde trajo a muchos profesores, a muchas personalidades, porque era también una persona que se preocupaba de promover la vida académica en estudiantes y en profesores. Fue amigo de muchos estudiantes y de muchos profesores. Y aquí, en esta casa, pues escribió muchísimos libros, comentó muchísimas leyes a lo largo de su vida, trabajó como abogado bastantes decenas de años, y después ya se fue a Roma, donde fue ordenado sacerdote. Sin embargo, como sacerdote no dejó la vida académica, realmente dio muchísimas clases y escribió una de las obras más grandes del Ecuador, el comentario al Código Civil Ecuatoriano, que ya rebasa los 15 tomos. Algunos de estos los escribió con otra persona, y es muy interesante saber que muchas veces él hacía casi todo el trabajo y simplemente alguno le pedía una revisión a fondo, y porque estaba tan a gusto con esa revisión, por ejemplo con la que hizo Rodrigo Merino, pues lo incluyó como coautor. No era una persona que codiciaba los títulos, no era una persona que codiciaba aparecer, y sin embargo apareció muchísimo, porque escribió muchísimo. A lo largo de su vida prácticamente habrá superado la 50 de obras jurídicas y unas 200 de obras espirituales. Realmente muchísimo, escribió muchísimos libros. Ya con cáncer al final de su vida, pues también él escribió además toda una enciclopedia jurídica. Ya cuando estaba para morir, se animó a uno de los grandes proyectos, que era escribir una enciclopedia jurídica. Una persona realmente impresionante, que parecería que no tenía tiempo, porque tenía muchísimos cargos, tanto de sacar la residencia universitaria, como las cátedras, como el arzobispado, como tantas cosas, y sin medios, y además sin medios. Volvamos a esta casa, y entonces quería mostrar cómo en esta casa siguió viviendo en una gran pobreza. Con su padre tenía grandes medios, era un castillo prácticamente donde vivía en Quito, pero pasó a vivir
en Roma a una casa muy pequeña. Era la casa del guardián de la embajada de Hungría. Y aún así, ahí estudió en lo que llamaban la sala chata, una sala que no tenía más de 1,5 metros de altura. Todo el mundo tenía que escribir sus tesis ahí con la máquina de escribir sobre los pies. Una cosa muy dura. Y si no se estaba ahí, se podía estar ocupando la mitad de las escaleras, porque la otra mitad servía para subir y para bajar. En esta casa en Linisas, pues hizo el comentario de muchísimas leyes, y sacó la corporación de estudios y publicaciones adelante, quizás en unas condiciones que a uno le puede llamar la atención. Hizo muchísimas fichas, una cosa que los profesores tenemos que aprender, a hacer muchísimas fichas. Yo le he visto cajas grandísimas de fichas que guardaba en cajas de zapatos al principio, ¿no? Impresionante. Y de ahí sacaba pues todas sus obras jurídicas. Volvamos a estos años donde daba clases allá por los años 60 en la Católica de Quito. Decían que era un profesor muy exigente, que la gente le llamaba mucho la atención toda su doctrina, porque enseñaba con mucha autoridad, y además era muy querido, y la gente terminaba cansada cada clase de tanto escribir todo lo que les enseñaba. Eran clases con el método antiguo, obviamente, eran otras épocas, y aún así le querían bastante. Algunos alumnos incluso procuraban, cuando era abogado, vestir igual que él, caminar igual que él, expresarse igual que él. Y esto es una cosa muy bonito. Después ya, obviamente, cuando fue sacerdote, ya no se vestían igual que él, pero siempre trataban de recordar las cosas como decía. Yo recibí también clases con él y recuerdo muchas frases que sabía él decir para expresar, por ejemplo, ¿no? Como en el Ecuador decía, por ejemplo, ya no se puede cantar amor eterno, porque el divorcio ha prohibido que se prometa, que se jure para siempre amor en el matrimonio. Y tenía de esas frases muchas. Hay que no solo saber las cosas, sino saberlas decir. Esto nos enseñó mucho don Juan Larrea Holguín. Decíamos que era un profesor muy exigente. De hecho, el examen cogía sus libros y dejaba caer cualquier página y preguntaba cualquier título. Y eso era lo que tomaba. Era un profesor súper exigente. Y siempre preparaba las clases. Se recuerda también, como más mayores, aquí está ya con más edad, en la Escuela Politécnica del Ecuador, como aún así decían quienes estuvieron más cerca de él, que preparaba las clases, dedicaba tiempo al final de su vida, después de haber escrito enciclopedias y cosas, a preparar las clases. Una lección realmente para los que nos vamos haciendo mayores en la academia, que tendamos a disculparnos y a decir, esto ya lo sé, no voy a preparar nada, no necesito. Pues una persona tan clara, con tanta memoria como la conservará el resto de sus días, pues efectivamente era un mérito que preparara las clases y que tratara con todo el mundo, tanto como las autoridades más insignes de la ciudad, como aparece en esta foto, o del país, o los jueces más renombrados, como con los estudiantes, porque los quería mucho. Esto es otra cosa, ¿no? No los hacía quedar mal nunca, era muy delicado en el trato, pese a esos ímpetus que tenía desde la primera edad, pero era muy delicado el trato. Incluso yo recuerdo que se podía hablar fácil con él de derecho sin saber mucho de derecho. Yo era estudiante entonces, y hasta uno se podía equivocar y no lo dejaba mal. Esto es una cosa que realmente vale la pena aprender de una figura tan grande. Ahora sí, veamos algunos premios que recibió que no les daba tanta importancia, ¿no? Tuvo los premios más grandes del Ecuador, de la ciudad,
de internacionales también, diplomas, medallas, todo lo que se quiera. Y realmente no lo ensoberbeciera. Fue una persona absolutamente humilde. Algunos premios incluso les daba la vuelta y pintaba un cuadro porque parecía que el papel estaba bien. Quizás la característica que más llama la atención en su personalidad es la humildad. Lo dicen todos los que he entrevistado sobre su vida. Un gran ejemplo, porque todo profesor, todo investigador le cuesta y tiene además como necesidad tener esa humildad que tuvo Monseñor Larrea Urguillén. Y aquí está el presidente de la República, Gustavo Noboa, también en una reunión que tuvieron. Libros y más libros. Decíamos ya que publicó muchísimos. Uno de los más leídos de él es el Manual de Derecho Internacional Privado, toda la biblioteca que tuvo esta de Derecho Civil, me parece que son 18 volúmenes, y después sacó otros 4 de resumen del Derecho Constitucional, el Manual Elemental, donde además metió a otras personas también en algunas de sus obras, por ejemplo, en todo el comentario a la jurisprudencia, a otros juristas para ayudarles a meterse en la academia. También ya se han escrito después de su muerte 2 libros sobre él. Uno de Antonio Vázquez, sobre toda su vida, es una biografía muy bonita, y otro más centrado en la universidad, que lo he escrito yo. Aquí lo vemos a la derecha. Tuvo muchísimos reconocimientos. Ya tiene una estatua en Guayaquil, que es la de la izquierda, y otra en Quito, en la Universidad de los Hemisferios, a cuya planta pertenezco, que se ve a la derecha. Estatuas muy buenas del más insigne jurista ecuatoriano. Hay un premio llamado Juan Larrea Urguillén internacional, y se han hecho estampillas. Hay colegios que tienen su nombre, calles que tienen su nombre. Realmente ha sido un grande a quien conviene dedicarle tiempo para aprender más de su vida y aprender más cómo mejorar en la academia, cómo ser buenos juristas y sobre todo cómo ser grandes humanos. Muchísimas gracias.